El marido millonario humilló a su esposa humilde sin saber que estaba siendo grabado. Lo que le sucedió lo dejó en lágrimas. Mauricio Delgado era el tipo de hombre que muchos admiraban, pero pocos se atrevían a cuestionar. En el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México, se movía como un rey entre los ricos y poderosos, siempre vestido impecablemente con trajes italianos y relojes que valían más que un coche de lujo. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, se escondía un hombre frío, obsesionado con su imagen y completamente desconectado de lo que realmente importaba. Esa noche, Mauricio había decidido llevar a su esposa, Daniela Navarro, a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Para él, no era más que una estrategia para mantener las apariencias, una forma de demostrar que tenía una vida perfecta. Daniela, como siempre, aceptó la invitación sin protestar, a pesar de que sabía que aquella salida no era por amor, sino por protocolo. Daniela era todo lo opuesto a Mauricio, mientras él destilaba arrogancia. Ella irradiaba calidez, su sonrisa era genuina, aunque últimamente rara vez la mostraba. Había crecido en un pequeño pueblo en el interior del país, donde la sencillez y la humildad eran la norma. Fue precisamente esa humildad lo que atrajo a Mauricio cuando era un joven empresario en ascenso, pero los años de éxito y riqueza habían cambiado todo. Mauricio ya no veía en Daniela a su compañera de vida, sino a alguien que, según él, no encajaba en su nuevo mundo. Al llegar al restaurante, Mauricio entró con su habitual aire de superioridad, saludó a un par de conocidos con un leve gesto de cabeza, como si les estuviera haciendo un favor al reconocerlos. Daniela, con un vestido sencillo pero elegante, caminaba unos pasos detrás de él, tratando de no llamar la atención. La mesa que les asignaron estaba en el centro del salón, un lugar estratégico para ser visto por todos los comensales. Mauricio revisó su reloj mientras murmuraba: «Siempre tardas demasiado en arreglarte. Daniela, ¿es tan difícil ser puntual por una vez?» Daniela bajó la mirada, acostumbrada a esos comentarios, y respondió en voz baja: «Solo quería verme bien para ti». Mientras estudiaban el menú, un sonido repentino de platos rompiéndose interrumpió el ambiente refinado del restaurante. Un joven mesero había tropezado y derramado una bandeja llena de copas y comida. Daniela instintivamente se levantó para ayudar, se arrodilló junto al mesero, ignorando las miradas de desaprobación de los otros clientes, y comenzó a recoger los trozos de vidrio. Mauricio, al darse cuenta, se tensó de inmediato. «Daniela, siéntate», exclamó con un tono que hizo que el salón entero se volviera a mirarlo. «Se estás haciendo el ridículo». Daniela se detuvo un momento, pero el joven mesero, visiblemente avergonzado, la miró con gratitud. «Está bien, señora, no se preocupe», murmuró, pero Daniela insistió en terminar de ayudar. Cuando finalmente regresó a la mesa, Mauricio ya estaba visiblemente molesto. Se inclinó hacia ella, bajando la voz pero con una dureza que cortaba como un cuchillo. «No entiendo por qué insistes en comportarte como una mujer sin clase. Me avergüenzas. No es tu lugar andar limpiando el desastre de otros». Daniela, con las manos temblorosas, trató de mantener la compostura. «Solo estaba ayudando. No creo que eso sea algo malo», respondió con suavidad, pero Mauricio no estaba dispuesto a ceder. «¿Sabes qué es lo malo? Tu mentalidad de pobre, siempre arruinando todo». Un joven en una mesa cercana, Omar Bautista, un mesero que había terminado su turno, observó toda la escena con incredulidad. Desde el inicio, había notado la dinámica entre Mauricio y Daniela. Omar, que había crecido viendo a su madre soportar años de humillaciones en un matrimonio abusivo, no pudo quedarse de brazos cruzados sin que nadie lo notara. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. El resto de la cena transcurrió en silencio. Daniela apenas tocó su comida, mientras Mauricio revisaba constantemente su teléfono, ignorándola por completo. Cuando finalmente salieron del restaurante, Daniela sentía un nudo en la garganta, pero lo reprimió. No quería que Mauricio viera su dolor. Había aprendido con el tiempo a ocultarlo detrás de una fachada de calma. En el otro extremo del restaurante, Omar observaba cómo la pareja se marchaba, aunque no conocía a Daniela. Sentía una profunda empatía por ella. Sabía que su video podría causar problemas,
pero también pensaba que alguien como Mauricio merecía enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento. Con una mezcla de nervios y determinación, decidió publicar el video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que decía: «No importa cuánto dinero tengas, nadie tiene derecho a humillar a otro ser humano». Esa misma noche, mientras Daniela trataba de dormir en silencio junto a Mauricio, ajena a lo que estaba por venir, el video comenzó a ganar tracción. Likes, comentarios y compartidos se multiplicaban a una velocidad sorprendente. En cuestión de horas, Mauricio Delgado se convertiría en el centro de una polémica que cambiaría su vida para siempre. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Mauricio Delgado se despertó en su lujosa cama de sábanas de seda. Como todas las mañanas, su primera acción fue tomar el teléfono que descansaba sobre la mesita de noche. Abrió las redes sociales con la intención de revisar las noticias y los mensajes de sus contactos, pero lo que encontró lo dejó boquiabierto. En todas las plataformas, su rostro aparecía acompañado de titulares como «Millonario humilla públicamente a su esposa en restaurante de lujo» y «La arrogancia de Mauricio Delgado, una lección de lo que no se debe hacer». El video, grabado por Omar Bautista, había explotado en las redes sociales. Miles de personas lo habían compartido y los comentarios se multiplicaban a cada minuto. Mauricio, sentado al borde de la cama, frunció el ceño mientras lo reproducía. La escena era clara. Su voz autoritaria resonaba mientras despreciaba a Daniela, y sus palabras, mentalidad de pobre, se destacaban como un eco interminable en los subtítulos añadidos al video. Aunque el video solo duraba un par de minutos, era suficiente para exponerlo como un hombre arrogante e insensible. «Esto es ridículo», exclamó, lanzando el teléfono sobre la cama. Daniela, que estaba en la cocina preparando el desayuno, escuchó su voz, pero no entendió lo que pasaba. Con cautela, se acercó al cuarto, encontrándolo visiblemente molesto. «¿Qué ocurre, Mauricio?», preguntó, aunque en el fondo sabía que algo relacionado con su actitud de la noche anterior había salido mal. Mauricio la miró con una mezcla de frustración y furia. «Ese garzón. Alguien grabó lo que pasó anoche y lo subió a las redes. Ahora todos están hablando de mí como si yo fuera el villano de la historia». Daniela parpadeó. Sorprendida, aunque no se sentía orgullosa de lo que había ocurrido, tampoco podía evitar una pequeña chispa de justicia en su interior. Por años, había soportado comentarios hirientes y miradas de desprecio, pero esta vez parecía que el mundo entero había sido testigo de su humillación. «¿Y qué esperabas?». «Mauricio», respondió con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Que nadie reaccionara a la forma en que me trataste». Mauricio se levantó bruscamente, ignorando su comentario. «Esto es un ataque personal. ¿Quién se cree esa persona para grabarme y arruinar mi imagen? Necesito llamar a mi abogado. Esto no puede quedarse así». Mientras Mauricio se encerraba en su oficina, Daniela regresó a la cocina, con la mente llena de pensamientos contradictorios, aunque no estaba segura de qué tan lejos había llegado el video. Algo en su interior le decía que las cosas estaban a punto de cambiar de manera irreversible. En el otro lado de la ciudad, Omar Bautista observaba su teléfono con una mezcla de sorpresa y satisfacción. El video que había subido la noche anterior había superado todas sus expectativas. Los comentarios lo llenaban de apoyo. «Daniela merece algo mejor que este hombre arrogante. Qué valentía la de este joven por exponer la verdad. Espero que Mauricio Delgado aprenda una lección de humildad». Omar sabía que su publicación había provocado una tormenta mediática, pero no se arrepentía para él. Ese video no solo exponía a Mauricio, sino que también representaba a muchas personas que, como su madre, habían sido humilladas y silenciadas durante años. Sin embargo, entre los comentarios positivos también había amenazas y críticas. Algunos seguidores de Mauricio lo acusaban de buscar atención y de invadir la privacidad del empresario. Pero Omar estaba decidido. Sabía que había hecho lo correcto. Esa tarde las consecuencias comenzaron a golpear a Mauricio de manera más directa. En su oficina, su asistente personal entró apresuradamente con una expresión de preocupación. «Señor Delgado, hay varios clientes que han cancelado reuniones y contratos. Al parecer están respondiendo al video viral».
«Maldita sea», exclamó Mauricio, golpeando la mesa con el puño. «Esto no puede estar pasando. ¿Qué tan grave es la situación?» Bueno, varias empresas están compartiendo mensajes en las redes sociales diciendo que no apoyan comportamientos que humillen a las mujeres. También hay protestas frente a nuestras oficinas principales. Creo que deberíamos emitir un comunicado oficial. Mauricio respiró hondo, intentando mantener la calma. Prepara un comunicado. Algo simple. No vamos a dejar que un video arruine todo lo que he construido. Pero incluso mientras daba esas órdenes, Mauricio sabía que la situación estaba fuera de control. Su arrogancia le impedía admitirlo, pero por primera vez se sentía verdaderamente vulnerable. Mientras tanto, Daniela revisaba su teléfono con incredulidad. Había recibido mensajes de amigas, conocidas e incluso de personas que no recordaba, todas expresándole apoyo. Algunas decían que admiraban su paciencia y dignidad, mientras que otras la instaban a dejar a Mauricio de inmediato. «Mamá», la voz de Elisa, su hija de 8 años, interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué todos están hablando de papá en internet?» Daniela tragó saliva sin saber qué responder. «Es algo complicado, cariño. No te preocupes por eso». Elisa frunció el ceño, pero no insistió. Daniela sabía que proteger a su hija era lo más importante, pero también comprendía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Ya no permitiría que Mauricio la tratara como alguien inferior. Merecía respeto, no solo por ella, sino también por Elisa. La mañana siguiente fue más caótica de lo que Mauricio había anticipado. Desde las primeras horas del día, su asistente personal, Alejandra, lo bombardeó con llamadas y mensajes de socios y empleados alarmados por las repercusiones del video viral. Aunque Mauricio intentaba mantener su actitud calmada y profesional, no podía ignorar la gravedad de la situación cuando llegó a las oficinas de su empresa, Delgado Corp, ubicada en un imponente edificio de vidrio en el corazón financiero de la Ciudad de México. Las cosas no tardaron en ponerse tensas. Frente al edificio, un grupo de personas sostenía pancartas con frases como «No más humillaciones», «Respeto a las mujeres» y «Mauricio Delgado, así tratas a tu familia». La seguridad había intentado dispersarlos, pero el grupo solo crecía conforme más personas llegaban. Mauricio salió de su auto con las gafas de sol puestas, tratando de ignorar los gritos y las cámaras que lo seguían. Apenas ingresó al edificio, Alejandra lo recibió con una expresión de preocupación. «Señor Delgado, esto se está saliendo de control. Varios medios están llamando para pedir entrevistas y algunos accionistas quieren una reunión urgente para discutir cómo manejaremos este problema». Mauricio suspiró profundamente, tratando de no perder la calma. «No voy a ceder ante un grupo de fanáticos de Internet. Haremos un comunicado y dejaremos que la situación se calme sola. La gente olvida rápido». «Con todo respeto, señor», respondió Alejandra con cautela. «Esta vez no parece que vaya a olvidarse tan fácilmente. Las redes sociales están llenas de comentarios negativos. Muchas personas están boicoteando nuestras marcas asociadas». Mauricio se pasó una mano por el cabello, frustrado. Sabía que Alejandra tenía razón, pero su orgullo le impedía aceptar completamente la magnitud del problema. Mientras tanto, en la casa donde Daniela se había refugiado temporalmente con Elisa, el ambiente era completamente distinto. Daniela se había mantenido alejada de las redes sociales desde la noche anterior, tratando de enfocarse en su hija. Elisa, que seguía sin entender del todo lo que ocurría, intentaba distraerse viendo caricaturas, pero notaba el rostro preocupado de su madre. «¿Por qué estás triste, mamá?», preguntó Elisa, acercándose con un dibujo que había hecho. «¿Es por papá?». Daniela la miró con ternura y se agachó para estar a su altura. «No estoy triste, mi amor, solo estoy pensando en lo que es mejor para nosotras». Elisa ladeó la cabeza, confundida, pero no insistió. Daniela sabía que, tarde o temprano, tendría que explicarle todo. Por ahora, su prioridad era mantener a Elisa tranquila y comenzar a planear su futuro lejos de Mauricio. De vuelta en las oficinas de Delgado Corp,
La tensión continuaba aumentando. Mauricio había convocado una reunión con los principales accionistas de la empresa, quienes estaban claramente molestos por el impacto negativo que el video estaba teniendo en los negocios. «Esto es inaceptable, Mauricio», dijo uno de los accionistas más antiguos, un hombre de cabello canoso llamado Santiago Gómez. «Nuestro nombre está siendo arrastrado por el lodo. Los clientes están retirando sus contratos y las marcas asociadas no quieren ser vinculadas a tu imagen. Necesitamos una solución inmediata». «Estoy trabajando en ello», respondió Mauricio, cruzando los brazos. «Esto es solo una tormenta pasajera, he enfrentado crisis antes y esta no será diferente». «Con todo respeto», intervino otra accionista, una mujer de mediana edad llamada Verónica Torres. «Esto no es una simple crisis de relaciones públicas. Estamos hablando de un video que muestra un patrón de comportamiento. La gente está indignada no solo por lo que dijiste, sino porque claramente no valoras a tu esposa. Eso daña la percepción de la empresa como un todo». Mauricio sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero no dejó que se notara en su rostro. «¿Qué sugieren entonces? ¿Que me disculpe públicamente? Eso sería un buen comienzo», dijo Santiago con seriedad. «Pero no será suficiente. Necesitamos medidas más drásticas para proteger la reputación de la empresa, Mauricio. Algunos de nosotros creemos que deberías considerar renunciar temporalmente». El silencio que siguió a esa sugerencia fue ensordecedor. Mauricio miró a los accionistas con incredulidad. «¿Renunciar? ¿Me están pidiendo que abandone la empresa que yo construí? Es la única forma de mostrarle al público que estamos tomando esto en serio», dijo Verónica. «Si no lo haces, podríamos perder todo». Mauricio apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo su orgullo se rompía lentamente. Nunca en su vida había considerado la posibilidad de renunciar a Delgado Corp, y mucho menos por un escándalo que él consideraba exagerado. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a darse cuenta de que su posición no era tan intocable como siempre había creído. Esa noche, Mauricio regresó a su casa. Exhausto y frustrado, las luces del amplio salón se encendieron automáticamente cuando entró, pero la casa parecía más vacía que nunca. Daniela y Elisa ya no estaban allí, y el silencio era abrumador. Se dejó caer en el sofá, con el teléfono en la mano, revisó nuevamente las redes sociales, viendo cómo el video seguía acumulando millones de vistas y comentarios. Entre ellos uno llamó particularmente su atención. «Mauricio Delgado puede tener todo el dinero del mundo, pero claramente no sabe lo que es valorar a una buena mujer». Por primera vez, esas palabras le hicieron sentir un peso en el pecho que no había experimentado antes. ¿Era eso cierto? Realmente había pasado por alto todo lo que Daniela significaba para él. Mientras apagaba el teléfono y miraba las luces de la ciudad desde la ventana, Mauricio comenzó a preguntarse si este era el inicio de una caída que no podría detener. Los días que siguieron al estallido del video viral fueron un torbellino de emociones y caos para Mauricio Delgado. Cada hora que pasaba parecía traer más problemas. La renuncia forzada de su cargo como director de Delgado Corp, el distanciamiento de algunos de sus más antiguos aliados y una avalancha de críticas que no daba tregua en las redes sociales. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era el silencio de Daniela. Daniela, por su parte, había decidido mantenerse firme. A pesar del apoyo inesperado que recibió de desconocidos y amigos por igual, sentía que la atención mediática solo añadía más peso a su ya complicada situación. No quería ser vista como una víctima, sino como una mujer que podía recuperar el control de su vida, y para lograrlo, sabía que tenía que dar un paso definitivo. Esa tarde, Mauricio regresó a casa después de varias reuniones con abogados y consultores de relaciones públicas que intentaban contener la crisis. Al abrir la puerta, el eco del silencio lo recibió. Desde que Daniela y Elisa se habían trasladado temporalmente a casa de una amiga de la infancia de Daniela, el hogar había perdido su calidez. Todo parecía frío, como si la ausencia de ellas hubiera drenado el alma del lugar. Mauricio dejó sus portafolios en la mesa y caminó hacia el salón, donde encontró a Daniela esperándolo. Su postura era firme, sus manos cruzadas frente a ella, y su rostro reflejaba una decisión tomada. «Daniela, ¿qué haces aquí?»,
Pensé que seguirías en casa de Laura, dijo Mauricio, con una mezcla de sorpresa y alivio al verla. Vine porque tenemos que hablar, respondió Daniela. Sin rodeos, su tono era sereno, pero había una determinación en sus palabras que Mauricio no pudo ignorar. Él se sentó en el sofá, suspirando profundamente. ¿Hablar sobre qué si es por lo del video? Ya sabes que estoy tratando de manejarlo. Esto es un ataque injusto hacia mí. Todo esto se salió de proporción. Daniela negó con la cabeza, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar. No vine a hablar del video, Mauricio. Vine a hablar de nosotros. Mauricio frunció el ceño. Nosotros, ¿qué hay de qué hablar? Todo esto pasará, Daniela. Ya lo verás. Solo necesito tiempo para arreglar las cosas. Daniela respiró hondo, preparando las palabras que llevaba días ensayando en su mente. Mauricio, esto no es algo que puedas arreglar. No se trata solo del video ni de las consecuencias públicas. Esto se trata de cómo me has tratado durante años, de cómo me has hecho sentir como si no valiera nada. Mauricio abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Por primera vez no tenía un argumento listo. Daniela, sabes que siempre he querido lo mejor para nuestra familia. Tal vez no soy el mejor expresando eso, pero... No, lo interrumpió ella con un tono más firme. No es suficiente, Mauricio. He soportado humillaciones públicas, tus comentarios hirientes y tu constante desprecio, todo por mantener a nuestra familia unida, por Elisa, pero ya no puedo más. Mauricio se levantó caminando hacia ella con un gesto de incredulidad. ¿Estás diciendo que quieres dejarme después de todo lo que hemos construido juntos? Daniela lo miró fijamente a los ojos. No, Mauricio. Lo que tú construiste fue tu imperio. Yo solo estuve ahí, a tu lado, mientras me hacías sentir cada vez más pequeña. No puedo seguir viviendo así. Quiero el divorcio. La palabra divorcio resonó en la habitación como un trueno. Mauricio dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Daniela, no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio, respondió ella, con lágrimas en los ojos pero sin vacilar. Quiero una vida en la que me sienta respetada, valorada. Quiero una vida en la que Elisa vea que su madre no tiene miedo de ser fuerte, de tomar decisiones difíciles. Mauricio trató de acercarse a ella, su tono más suplicante. Daniela, por favor, podemos arreglar esto. Haré lo que sea necesario, cambiaré, te lo prometo. Pero Daniela negó con la cabeza. Mauricio, esas promesas llegan demasiado tarde. Te di oportunidades durante años y nunca hiciste nada por cambiar. Esto no es algo que puedas solucionar de la noche a la mañana. Esa noche, Daniela regresó a la casa de Laura con Elisa, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando las riendas de su vida. Mientras tanto, Mauricio se quedó solo en la casa, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Durante años, había dado por sentado que Daniela siempre estaría a su lado, soportando su carácter y sus defectos. Ahora, enfrentaba la posibilidad de perderla para siempre, y esa idea lo llenaba de un vacío que nunca antes había experimentado. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá. Mirando la habitación vacía, los recuerdos de Daniela y Elisa llenaban cada rincón, y por primera vez Mauricio se dio cuenta de cuánto dependía de ellas para darle sentido a su vida. Pero ahora, todo parecía fuera de su alcance. Al día siguiente, Mauricio llamó a su abogado todavía con la esperanza de que el divorcio pudiera evitarse. No firmaré nada, dijo con firmeza al teléfono. No puedo perder a mi familia. Haré lo que sea necesario para recuperarlas. Sin embargo, en el fondo, sabía que no sería tan fácil. Daniela no era la misma mujer que había conocido años atrás. Había encontrado una fuerza dentro de sí misma que Mauricio nunca había reconocido. Y ahora estaba decidida a seguir adelante, con o sin él. La casa donde Daniela y Elisa se refugiaron era pequeña, pero acogedora. Laura, la amiga de la infancia de Daniela, había abierto sus puertas sin dudarlo. Aunque el cambio fue abrupto, Daniela sentía un extraño alivio al estar lejos de la mansión, donde por años había sentido que sus esfuerzos y sacrificios eran invisibles. Ahora, en este lugar más humilde,
se encontraba rodeada de cariño sincero. Esa mañana, Daniela se levantó temprano para preparar el desayuno. Elisa aún dormía y Laura había salido a trabajar. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas, iluminando la modesta cocina a Daniela, mientras removía el café. No podía evitar reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Aunque el dolor del divorcio aún la pesaba, también experimentaba una nueva sensación de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Elisa apareció en la puerta de la cocina, con el cabello revuelto y abrazando a su osito de peluche. «Mamá, ¿cuándo vamos a volver a casa?», preguntó con voz somnolienta. Daniela se agachó a su altura y le acarició el rostro. «Cariño, esta es nuestra casa ahora, pero no te preocupes, aquí estaremos bien. Prometo que haremos de este lugar algo especial para nosotras». Elisa frunció el ceño. «Pero extraño a papá. ¿No va a venir a vivir con nosotras?». La pregunta golpeó a Daniela como un dardo en el corazón, pero trató de mantener la calma. «Papá y yo estamos tomando caminos diferentes, mi amor, pero él siempre será tu papá, y eso nunca va a cambiar». Aunque Elisa no parecía del todo convencida, no insistió. Daniela la abrazó con fuerza, sabiendo que el proceso de adaptación sería difícil, especialmente para una niña tan pequeña. Mientras tanto, en la mansión vacía, Mauricio despertó a un ambiente frío y solitario. La ausencia de Daniela y Elisa era palpable. Por años, había dado por sentado que siempre estarían allí, que su mundo giraba a su alrededor. Ahora, enfrentaba la realidad de su soledad. Intentó sumergirse en el trabajo para distraerse, pero sin su cargo en Delgado Corp, su agenda estaba vacía. Pasó la mayor parte del día revisando correos y leyendo los comentarios en redes sociales que seguían criticándolo. Aunque odiaba admitirlo, sabía que el problema iba más allá de su imagen pública. Por primera vez, se preguntaba si realmente había fallado como esposo y como padre. En casa de Laura, Daniela aprovechaba el tiempo para reorganizar su vida. Sabía que no podía depender de la generosidad de su amiga por mucho tiempo, así que comenzó a buscar trabajos temporales. Su experiencia laboral era limitada, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a Elisa. Por la tarde, mientras revisaba ofertas de empleo en su teléfono, Laura llegó del trabajo con una sonrisa en el rostro. «Tengo buenas noticias», dijo. Dejando su bolso en el sofá, una de mis compañeras mencionó que están buscando asistentes en la biblioteca comunitaria. No pagan mucho, pero sería un buen lugar para empezar. Daniela agradeció la oferta con una sonrisa genuina. No era el tipo de trabajo que había imaginado, pero era un paso hacia adelante. «Gracias, Laura, de verdad. No sé qué haría sin ti». Laura se sentó a su lado y tomó su mano. «No tienes que agradecerme. Eres una mujer fuerte, Daniela. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordar tu propio valor». Esas palabras resonaron en Daniela más de lo que esperaba. Por años, había olvidado lo que significaba valorarse a sí misma. Ahora comenzaba a redescubrirlo. Los días siguientes fueron una mezcla de retos y pequeños triunfos. Daniela consiguió el trabajo en la biblioteca, donde se encargaba de organizar libros y ayudar a los visitantes. Aunque el sueldo era modesto, se sentía bien al ser independiente. Además, Elisa comenzaba a adaptarse a su nueva rutina, incluso haciendo nuevos amigos en la escuela cercana. Sin embargo, las noches eran las más difíciles para Daniela. Una vez que Elisa estaba dormida, el peso de la soledad se hacía más evidente. Recordaba los momentos felices que compartió con Mauricio al principio de su relación, antes de que la ambición y el orgullo lo consumieran. Había amado al hombre que fue alguna vez, pero ya no podía aferrarse a un pasado que no volvería. En la mansión, Mauricio estaba sumido en sus propios pensamientos. Había intentado llamar a Daniela varias veces, pero ella no contestaba. Su orgullo le impedía mostrarse vulnerable, pero sabía que estaba perdiendo a su familia. Decidió visitar a Elisa en la escuela. Con la esperanza de al menos verla cuando llegó, la pequeña corrió hacia él con entusiasmo. «¡Papá!», gritó, abrazándolo con fuerza. Mauricio sintió una punzada de emoción al darse cuenta de cuánto la extrañaba. «¿Cómo estás, princesa?», preguntó agachándose a su altura. «Bien, pero mamá dice que esta es nuestra nueva casa».
dijo Elisa, señalando la escuela. «Es verdad que ya no vamos a vivir contigo». Mauricio no supo qué responder. «Tu mamá está tomando decisiones para lo mejor de ustedes dos, pero siempre puedes contar conmigo, ¿sí?». Elisa asintió, aunque su mirada reflejaba confusión. Mauricio la abrazó una vez más antes de despedirse, sintiendo que el tiempo para arreglar las cosas se agotaba. Esa noche, Daniela recibió una llamada inesperada de Mauricio. Dudó antes de contestar, pero finalmente decidió hacerlo. «Daniela», comenzó él con una voz más suave de lo habitual, «solo quiero saber cómo están tú y Elisa. ¿Estamos bien?». «Mauricio», respondió ella con cautela, «no tienes que preocuparte por nosotras». «Claro que me preocupo», insistió él. «Sé que he cometido errores, pero no quiero perderlas». Daniela cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Mauricio, ya tomé mi decisión. Lo mejor para Elisa y para mí es seguir adelante. Espero que puedas entenderlo». Mauricio guardó silencio por un momento antes de responder. «Lo entiendo, pero no me rendiré tan fácil». Mauricio se encontraba en su oficina improvisada en la mansión, un espacio que alguna vez utilizó para revisar contratos multimillonarios y cerrar acuerdos estratégicos. Ahora, el silencio del lugar le pesaba más que nunca. Las llamadas importantes que solían llenar su agenda diaria habían desaparecido, y las pocas reuniones que lograba concertar eran con abogados que le insistían en aceptar las demandas de divorcio y limitar las pérdidas económicas que enfrentaba. Esa mañana, después de otro correo rechazando su propuesta de reintegrarse a Delgado Corp., Mauricio revisaba las redes sociales. Un hábito reciente y autodestructivo. Seguía obsesionado con los comentarios sobre el video viral, que, aunque ya no estaba en la cima de las tendencias, continuaba siendo un recordatorio de su humillación pública. Entre los miles de comentarios, encontró uno que le llamó la atención. «¿Qué esperas de un hombre que ni siquiera sabe cómo valorar a su familia? El dinero no compra respeto». Mauricio soltó el teléfono sobre el escritorio y cerró los ojos, exhalando profundamente. Aquella frase se repetía en su mente como un eco molesto. Por años, había creído que su éxito profesional era suficiente para justificar cualquier defecto personal. Pero ahora, enfrentado a la soledad y al rechazo de quienes lo rodeaban, comenzaba a dudar de todo. Mientras tanto, Daniela vivía una rutina completamente diferente. Su trabajo en la biblioteca comunitaria se había convertido en un pequeño refugio. Los libros que organizaba, aunque antiguos y desgastados, le recordaban que siempre había algo nuevo que aprender, incluso en los momentos más difíciles. Esa tarde, mientras ayudaba a una mujer mayor a encontrar un libro de poesía, Daniela recibió un mensaje en su teléfono. Era de Laura, quien le informaba que Mauricio había estado preguntando por ella. Daniela frunció el ceño y dejó el teléfono sobre el mostrador. No le sorprendía que Mauricio intentara contactarla, pero la insistencia comenzaba a incomodarla. «¿Todo bien?», preguntó Laura cuando llegó a recogerla después del trabajo. «Sí, solo es Mauricio, tratando de comunicarse», respondió Daniela con un tono de resignación. «No entiendo por qué no acepta que esto ya terminó». Laura la miró con comprensión. «Porque los hombres como él no están acostumbrados a perder, pero tú ya diste el paso más difícil, Daniela. No dejes que te haga dudar de ti misma». Daniela asintió, sintiendo cómo esas palabras reforzaban su determinación. Había pasado demasiado tiempo siendo la sombra de Mauricio, y ahora no estaba dispuesta a volver a ese lugar. Por otro lado, Mauricio decidió tomar una medida desesperada. Contactó a su asistente personal, Alejandra, quien seguía trabajando en Delgado Corp., para pedirle información sobre la situación de la empresa. Aunque ya no formaba parte del directorio, quería mantenerse informado. «Señor Delgado», dijo Alejandra con cautela, «sinceramente, creo que lo mejor que puede hacer es mantenerse alejado de la empresa por ahora. Los accionistas están enfocados en reconstruir la imagen corporativa, y cualquier asociación con usted complicaría las cosas». Mauricio apretó los dientes, pero logró mantener un tono firme. «Entiendo. Solo quiero saber si hay algo que pueda hacer para ayudar. En este momento no creo que lo permitan», respondió Alejandra. «Pero si me permite una sugerencia, tal vez debería enfocarse en arreglar las cosas con su familia.
Quizá eso también podría ayudar a cambiar la percepción pública. Esa sugerencia quedó flotando en el aire después de colgar la llamada. Aunque Mauricio no quería admitirlo, sabía que Alejandra tenía razón. Sin embargo, no era solo una cuestión de percepción pública. Se daba cuenta de que había descuidado lo más importante en su vida. Esa noche, Mauricio decidió visitar la casa de Laura para intentar hablar con Daniela. Estacionó su auto fuera de la modesta vivienda y, por un momento, se quedó sentado en silencio. La casa, aunque sencilla, emanaba una calidez que contrastaba con la fría mansión que él habitaba solo. Finalmente, respiró hondo y salió del auto. Cuando tocó la puerta, fue Elisa quien lo recibió. «¡Papá!», gritó con entusiasmo, abrazándolo de inmediato. Mauricio sonrió, sintiendo una oleada de alivio al ver que su hija seguía tan cariñosa como siempre. «Hola, princesa, ¿está tu mamá?», preguntó, aunque sabía que Daniela probablemente no estaría emocionada de verlo. Daniela apareció en la puerta unos segundos después, con una expresión seria. «Mauricio, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dijo él tratando de mantener un tono tranquilo. «Solo quiero que me escuches». Daniela dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, pasa». Elisa corrió hacia su cuarto, dejando a sus padres solos en la pequeña sala. Mauricio miró a su alrededor. Notando los detalles sencillos pero llenos de vida del lugar, había fotografías de Elisa, plantas en las esquinas y una calidez que hacía mucho no sentía. «Daniela», comenzó Mauricio, «sé que he cometido muchos errores, lo sé, pero no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados viendo cómo te alejas de mí y te llevas a Elisa». Daniela cruzó los brazos, mirándolo fijamente. «Mauricio, no es solo que me haya alejado. Tú me empujaste. Durante años, ignoraste mis sentimientos, mis esfuerzos, todo lo que hice por esta familia. No puedes venir aquí y pretender que unas palabras cambiarán eso». Mauricio bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en cada una de sus palabras. «Tienes razón», admitió con dificultad. «No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, a hacer las cosas bien, por ti y por Elisa». Daniela suspiró profundamente. Aunque sus palabras sonaban sinceras, sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. «Mauricio, si realmente quieres cambiar, hazlo por ti mismo. No porque esperes que volvamos a ser una familia. Elisa y yo estamos bien aquí, y no pienso volver a una vida donde no me sienta respetada». Cuando Mauricio salió de la casa, se sintió más perdido que nunca. Aunque sus intenciones eran genuinas, sabía que Daniela tenía razón. Había sido él quien había destruido lo que tenían, y reconstruirlo sería un camino largo y doloroso. Condujo de regreso a la mansión, con las luces de la ciudad pasando a su alrededor como un borrón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba completamente fuera de su control, pero en el fondo, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. No estaba dispuesto a rendirse. En las semanas que siguieron, Daniela continuó adaptándose a su nueva vida, aunque los días eran largos y las noches solitarias. Cada pequeño logro la llenaba de orgullo. Su trabajo en la biblioteca comunitaria no solo le ofrecía un ingreso modesto, sino también una red de apoyo inesperada. Mujeres de distintas edades y antecedentes frecuentaban el lugar, y muchas de ellas comenzaron a compartir sus propias historias con Daniela. Algunas eran madres solteras, otras sobrevivientes de relaciones abusivas. Sus palabras resonaban en Daniela, despertando en ella un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Un día, mientras ordenaba libros en un rincón de la biblioteca, escuchó a dos mujeres conversando sobre un programa de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Una de ellas comentó que el programa estaba buscando voluntarias para organizar talleres de autoestima y habilidades laborales. «Deberías participar, Daniela», le dijo Laura más tarde ese día cuando hablaron sobre el tema. «Tienes tanto que compartir. Tu historia puede inspirar a muchas mujeres». Daniela dudó al principio, aunque había comenzado a sentirse más segura de sí misma. La idea de compartir su experiencia públicamente la intimidaba. Sin embargo, después de reflexionar,
decidió que era hora de transformar su dolor en algo significativo. Una semana después, Daniela asistió a su primera reunión con el equipo del programa. El grupo estaba compuesto por mujeres con una pasión evidente por ayudar a los demás. La coordinadora, una mujer enérgica llamada Marisol, le dio la bienvenida con calidez. «Es un placer tenerte aquí, Daniela. He oído hablar de tu historia y creo que tienes mucho que aportar», dijo Marisol mientras le explicaba las actividades del programa. «Estamos organizando un taller para mujeres que están pasando por procesos difíciles. ¿Te gustaría compartir tu experiencia?». Aunque los nervios se apoderaron de ella, Daniela aceptó. Sabía que esta era una oportunidad para crecer y para demostrarle a Elisa que era posible superar cualquier adversidad. El día del taller llegó más rápido de lo que Daniela esperaba. La sala comunitaria estaba decorada con flores y carteles que decían frases como «Eres más fuerte de lo que crees» y «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Había unas 20 mujeres sentadas en círculo, cada una con una mirada mezcla de curiosidad y esperanza. Cuando llegó el momento de hablar, Daniela se levantó con las manos ligeramente temblorosas, respiró profundamente y comenzó. «Hace unos meses, yo era una mujer que creía que no tenía voz. Durante años, dejé que otros definieran mi valor, pero un día entendí que el cambio debía empezar conmigo misma». Mientras hablaba, compartió los momentos más difíciles de su matrimonio con Mauricio, pero también habló de su decisión de alejarse y reconstruir su vida por el bien de ella y de Elisa. Las mujeres la escuchaban atentamente, algunas con lágrimas en los ojos, asintiendo en señal de apoyo. «Lo que quiero que sepan», continuó Daniela, «es que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de tu vida. Todas somos dignas de respeto y amor, pero el primero en llegar debe ser el amor propio». Cuando terminó de hablar, la sala estalló en aplausos. Daniela sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez se dio cuenta de que su experiencia podía ser una fuente de fortaleza, no solo para ella, sino también para otras mujeres. Mientras tanto, Mauricio seguía lidiando con las consecuencias de su caída. Aunque había intentado varias veces contactar a Daniela, ella mantenía su distancia. Elisa era su único vínculo, y Mauricio aprovechaba cada momento que podía pasar con ella. Sin embargo, cada visita le recordaba lo que había perdido. Una tarde, mientras Elisa jugaba en el parque, Mauricio recibió una notificación en su teléfono. Era un artículo en un sitio de noticias locales sobre el taller en el que había participado Daniela. Había una foto de ella de pie frente a un grupo de mujeres, hablando con una sonrisa tranquila pero segura. Mauricio sintió una mezcla de orgullo y arrepentimiento al verla. Siempre había sabido que Daniela era una mujer fuerte, pero nunca la había valorado como debía. Ahora la veía florecer lejos de él, y eso lo llenaba de una profunda tristeza. En los días siguientes, Daniela recibió más invitaciones para participar en otros eventos del programa. Su historia comenzó a circular en redes sociales, esta vez de manera positiva, destacándola como un ejemplo de superación con cada nueva oportunidad. Daniela se sentía más segura de sí misma y más convencida de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que dudaba de sus decisiones, especialmente cuando veía a Elisa extrañar a su padre. Aunque Mauricio seguía mostrándose dispuesto a cambiar, Daniela sabía que no podía permitirse retroceder. Una noche, después de acostar a Elisa, recibió una llamada inesperada. Era Marisol, quien le informó que estaban planeando un evento más grande, una conferencia para mujeres en toda la ciudad, y querían que Daniela fuera una de las oradoras principales. «¿Yo? ¿Enfrente de tantas personas?», preguntó Daniela. Sorprendida, «Sí, tú», respondió Marisol con entusiasmo. «Tu historia ya ha inspirado a muchas mujeres. Este es el momento de amplificar tu voz». Aunque la idea la aterraba, Daniela aceptó. Sabía que, por difícil que fuera, cada paso que daba la acercaba más a la vida que siempre había merecido. Mauricio despertó en la enorme cama de la mansión. Pero esta vez, el silencio que llenaba el lugar no era simplemente molesto, era insoportable. El eco de sus propios pasos al caminar por los pasillos vacíos le recordaba lo que había perdido.
La ausencia de Daniela y Elisa era como un peso constante en su pecho, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Aquella mañana, en lugar de vestirse y salir al mundo como siempre lo había hecho, se quedó en pijama, mirando al techo desde el sofá de la sala. Sobre la mesa de centro tenía un vaso de whisky que no había tocado, a pesar de que las últimas noches habían sido acompañadas por esa misma botella. Las redes sociales ya no lo ocupaban tanto, pues sabía que la tormenta mediática estaba menguando, pero la humillación pública no era lo único que lo atormentaba. El teléfono vibró varias veces, pero Mauricio no lo revisó. Sabía que en su mayoría eran notificaciones de correos o llamadas de su abogado, probablemente insistiendo en que resolviera las negociaciones del divorcio con Daniela. Esa palabra, divorcio, parecía perforarle el alma cada vez que la escuchaba o leía. Había imaginado muchas cosas para su futuro, pero perder a Daniela y Elisa nunca fue parte de sus planes. Finalmente tomó el teléfono y miró las llamadas perdidas. Como esperaba, eran del abogado y de su asistente personal, Alejandra. También había un mensaje de voz que decidió escuchar. Señor Delgado, lamento molestarlo, pero necesitamos definir su posición respecto a los términos del divorcio. Si no responde pronto, podríamos enfrentar complicaciones adicionales. Por favor, llámeme lo antes posible. Mauricio apagó el teléfono sin contestar. Sentía una mezcla de frustración y desesperación. No era solo el divorcio lo que lo quebraba, sino la realidad de que Daniela no quería verlo más, y Elisa, aunque lo recibía con abrazos cuando la visitaba en la escuela, comenzaba a adaptarse a la nueva vida con su madre. Mientras tanto, en la biblioteca comunitaria, Daniela comenzaba su jornada con una sonrisa que, aunque era sincera, a veces ocultaba el cansancio que sentía desde que había comenzado a colaborar en el programa de apoyo a mujeres. Su agenda se había llenado de compromisos. Talleres, reuniones y solicitudes para dar charlas se acumulaban, pero en lugar de abrumarla, le daban un propósito que nunca antes había sentido. Aquel día Marisol la llamó a su oficina improvisada en uno de los cuartos de la biblioteca. «Daniela, hay algo que quiero proponerte», dijo con una sonrisa entusiasta. «¿Qué pasa, Marisol?», preguntó Daniela dejando a un lado los papeles que llevaba en las manos. Estaba hablando con un contacto de un periódico local. Están interesados en hacer un reportaje sobre mujeres que están marcando la diferencia en la comunidad y quieren entrevistarte. Creo que tu historia podría inspirar a muchas más personas. Daniela parpadeó. Sorprendida, la idea de contar su historia a una audiencia más amplia era intimidante, pero sabía que esto no se trataba solo de ella. Si su experiencia podía ayudar a otras mujeres, entonces valía la pena. «Claro, acepto», dijo finalmente. Con una mezcla de nervios y determinación, Marisol aplaudió, emocionada, y comenzaron a planear la entrevista. Esa tarde, Mauricio decidió hacer algo que rara vez había hecho: caminar por las calles de la ciudad. Quería escapar de la soledad de la mansión. Aunque fuera por unas horas, salió con ropa casual, algo inusual para él, e intentó pasar desapercibido mientras recorría los parques y avenidas de Polanco. Cerca de un parque, vio un kiosco de periódicos y se detuvo a mirar las portadas. En una de ellas, un titular capturó su atención de inmediato: «Daniela Navarro, una historia de superación y empoderamiento». Su corazón se aceleró al ver el nombre de su exesposa. Compró el periódico rápidamente y comenzó a leer el artículo en un banco cercano. El reportaje hablaba de cómo Daniela había transformado su experiencia personal en un proyecto que estaba ayudando a decenas de mujeres en situaciones difíciles. Había citas de Daniela que lo golpearon como un puñetazo. Una en particular lo dejó sin aliento. «Por años pensé que mi valor dependía de cómo otros me veían, pero ahora sé que mi fuerza viene de dentro de mí. Esa es la lección que quiero compartir con otras mujeres». Mauricio cerró el periódico y se quedó mirando al vacío. Por primera vez, entendió la magnitud del impacto que había tenido en la vida de Daniela. Había sido su sombra, el obstáculo que la había mantenido en un lugar donde no podía brillar, y ahora que ella había escapado de esa sombra, estaba floreciendo de una manera que él nunca había imaginado. De regreso en la mansión, Mauricio se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo.
Las palabras fluían lentamente al principio, pero después encontró el tono que quería. El destinatario era Daniela. En el mensaje escribió: Daniela, no sé si leerás esto, pero sentí la necesidad de escribirte. He visto cómo te estás convirtiendo en una mujer aún más fuerte e increíble, y quiero que sepas que lo respeto y lo admiro. Sé que te fallé de muchas maneras, y aunque no espero tu perdón, quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Quiero ser un mejor padre para Elisa y algún día alguien de quien puedas estar orgullosa, Mauricio. Cuando terminó de escribir, dudó antes de enviar el mensaje. Finalmente, con un profundo suspiro, presionó el botón de enviar. No sabía si Daniela respondería, pero por primera vez sintió que estaba dando un pequeño paso hacia adelante. Esa noche, mientras Daniela leía cuentos a Elisa antes de dormir, su teléfono vibró con la notificación del correo. Cuando vio el nombre de Mauricio, su corazón se tensó por un momento. Dudó si debía leerlo, pero al final decidió abrir el mensaje. Las palabras de Mauricio la tomaron por sorpresa. No eran las de un hombre orgulloso, sino las de alguien que comenzaba a aceptar sus errores. Aunque no respondió de inmediato, Daniela se quedó pensando en cómo las personas podían cambiar cuando realmente lo deseaban. No sabía qué depararía el futuro, pero esa noche durmió con la sensación de que, al menos, las cosas estaban comenzando a moverse en la dirección correcta. Mauricio no pudo dormir esa noche, aunque había enviado el correo a Daniela con la esperanza de iniciar algún tipo de comunicación. La espera de una respuesta era un tormento. Su mente iba y venía entre recuerdos de su relación con ella y los momentos que ahora valoraba demasiado tarde. Por primera vez en mucho tiempo, admitió para sí mismo que el problema no era el video viral, ni la opinión pública, ni los accionistas. El problema era él. Al día siguiente, Mauricio decidió no quedarse de brazos cruzados. Se vistió con ropa sencilla y tomó su auto, decidido a buscar a Daniela. Sabía que ir directamente a la casa de Laura podría ser visto como una invasión, pero no tenía otra opción. Necesitaba verla, hablar con ella cara a cara y demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Cuando llegó, tocó la puerta con nerviosismo. Elisa fue la primera en abrir, con su rostro iluminado al ver a su padre. «¡Papá!», exclamó, lanzándose a sus brazos. Mauricio abrazó a su hija con fuerza, sintiendo un alivio momentáneo al tenerla cerca. «Hola, princesa, ¿está tu mamá?». Elisa asintió y corrió hacia el interior de la casa. Pocos segundos después, Daniela apareció en la puerta con una mezcla de sorpresa y cautela en su rostro. Llevaba una camisa sencilla y jeans, pero su postura irradiaba una confianza renovada que Mauricio no podía ignorar. «Mauricio, ¿qué haces aquí?», preguntó cruzándose de brazos. Su tono no era hostil, pero tampoco invitaba a una conversación cómoda. «Necesito hablar contigo», respondió él, tratando de mantener la calma. «Por favor, solo dame unos minutos». Daniela suspiró profundamente antes de abrir un poco más la puerta. «Está bien, pasa». Mauricio entró, notando lo cálido y acogedor que era el hogar, aunque modesto. Había fotografías de Elisa en las paredes, junto a pequeños detalles decorativos que mostraban el esfuerzo de Daniela por hacer de ese lugar un verdadero hogar. Se sentaron en la sala, uno frente al otro, con una mesa baja entre ellos. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Daniela con un tono neutral que no daba señales de su estado emocional. Mauricio tomó aire antes de responder. «Vi el artículo sobre ti, sobre el proyecto que estás liderando. Quiero decirte que estoy orgulloso de lo que estás haciendo». Daniela lo miró con una ceja levantada, claramente sorprendida por su comentario. «¿Eso viniste a decirme?». «No solo eso», continuó él rápidamente. «También quiero disculparme. Sé que te fallé de muchas maneras y sé que es demasiado tarde para arreglar muchas cosas, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar». Daniela lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. «Mauricio, he escuchado esas palabras antes. Voy a cambiar. Siempre lo decías después de que me humillabas o me hacías sentir menos, pero nunca pasó nada». Él bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «Tienes razón», admitió. «Siempre decía que iba a cambiar, pero nunca lo hacía. Esta vez
No quiero que sean solo palabras. Quiero que mis acciones hablen. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniela, inclinándose un poco hacia él. ¿Es por el video, por la presión pública o porque realmente te importa? Mauricio levantó la mirada, con los ojos llenos de sinceridad. Es por ti, por Elisa. Me he dado cuenta de lo mucho que he perdido y de cuánto te he fallado. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero demostrarte que puedo ser mejor. Daniela respiró profundamente, sintiendo una mezcla de emociones. Había esperado escuchar esas palabras durante años, pero ahora que las escuchaba, no sabía si podía creer en ellas. Mauricio, aprecio que estés aquí y que reconozcas tus errores, pero no voy a permitir que vuelvas a entrar en mi vida tan fácilmente. He trabajado mucho para reconstruir lo que tú rompiste. Lo entiendo, dijo él asintiendo. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a apoyar lo que estás haciendo. Quiero ayudarte con tu proyecto, de cualquier manera que pueda. Ese comentario tomó a Daniela por sorpresa. No esperaba que Mauricio ofreciera su apoyo de manera tan desinteresada. ¿Por qué querrías hacer eso?, preguntó con escepticismo. Porque es lo correcto, respondió él sin dudar. Y porque quiero que Elisa vea que su padre puede hacer algo bueno. Quiero que esté orgullosa de mí. Daniela lo miró fijamente, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones, aunque seguía siendo cautelosa. Algo en su interior le decía que Mauricio estaba siendo sincero. Está bien, dijo finalmente. Si realmente quieres ayudar, puedes empezar asistiendo al próximo evento, pero esto no significa que todo esté perdonado. Gracias, dijo Mauricio, con una mezcla de alivio y nerviosismo. No voy a defraudarte. Los días siguientes, Mauricio comenzó a involucrarse en el proyecto de Daniela. Asistió a reuniones y se ofreció a ayudar con la logística de los eventos. Aunque muchas de las mujeres lo miraban con desconfianza al principio, poco a poco comenzaron a notar su esfuerzo genuino. Para Daniela, era extraño tener a Mauricio cerca en este nuevo contexto. Había momentos en los que aún sentía la herida de sus años juntos, pero también empezaba a notar cambios en él. No eran grandes gestos ni palabras grandilocuentes, sino pequeñas acciones que mostraban un Mauricio más humilde y dispuesto a escuchar. Elisa, por su parte, estaba feliz de ver a sus padres colaborando, aunque no entendía del todo lo que significaba. Para ella, cualquier momento en el que estuvieran juntos era motivo de alegría. Una noche, después de un evento exitoso, Daniela y Mauricio se quedaron recogiendo los últimos materiales. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de emociones no dichas. «Gracias por ayudar hoy», dijo Daniela finalmente. Rompiendo el silencio, «No tienes que agradecerme», respondió Mauricio. «Soy yo quien tiene que agradecerte por darme esta oportunidad». Daniela lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez había esperanza para él, pero también sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mauricio llegó temprano a la escuela de Elisa. Había sido una semana intensa desde que empezó a colaborar con Daniela en el proyecto, pero esta era una de las pocas cosas que esperaba con ansias. Ver a Elisa era un respiro en medio de todo el caos que seguía siendo su vida. Aunque la relación con Daniela todavía era tensa y complicada, cada día sentía que daba pequeños pasos hacia la reconciliación con su hija. El patio de la escuela estaba lleno de niños jugando y riendo. Mauricio se apoyó contra la cerca, observando a Elisa desde la distancia. Estaba en el centro de un pequeño grupo de niñas, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era la misma sonrisa que siempre lo había derretido, la que le recordaba por qué todo esto valía la pena. «Papá». Elisa lo vio y corrió hacia él, dejando a sus amigas atrás. Saltó a sus brazos y Mauricio la levantó, sintiendo una oleada de felicidad que no había sentido en semanas. «Hola, princesa», dijo dándole un beso en la frente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy bien, dibujamos en clase y la maestra dijo que mi dibujo era el mejor. ¿Quieres verlo?», preguntó con emoción mientras sacaba un papel doblado de su mochila. Mauricio sonrió mientras abría el dibujo. Era un paisaje lleno de colores brillantes, con una casa sencilla, un sol grande y 3 figuras de palitos, un hombre, una mujer y una niña. Sabía exactamente quiénes eran. «Es hermoso, Elisa. ¿Este eres tú?»,
Señaló a la niña en el dibujo. Sí, y aquí estás tú, señaló la figura masculina. Y aquí está mamá. Su voz era alegre, pero había una inocencia en sus palabras que hizo que el corazón de Mauricio se encogiera. Es perfecto, dijo Mauricio doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. Voy a ponerlo en mi oficina para que todos lo vean. Elisa sonrió orgullosa, pero luego su expresión cambió ligeramente. Papá, ¿por qué ya no vivimos todos juntos? Antes siempre estábamos tú, mamá y yo. Mauricio respiró profundamente, preparándose para responder a la pregunta que había temido desde que empezó esta nueva etapa de su vida. Bueno, princesa, a veces las cosas cambian, pero eso no significa que yo no te quiera o que no quiera a tu mamá. Siempre seremos una familia, aunque no vivamos en la misma casa. ¿Entonces ya no vamos a volver a vivir juntos?, preguntó Elisa. Con los ojos grandes llenos de curiosidad, Mauricio sintió un nudo en la garganta. No lo sé, Elisa, pero lo que sí sé es que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Elisa lo miró por un momento antes de abrazarlo con fuerza. Te quiero, papá. Y yo te quiero a ti, mi princesa, respondió Mauricio, sintiendo que ese pequeño momento era un paso hacia adelante, aunque el camino aún fuera largo. Mientras tanto, Daniela estaba en la biblioteca organizando los materiales para el próximo taller. Aunque había intentado mantener la distancia emocional con Mauricio, no podía ignorar los esfuerzos que estaba haciendo. Sabía que su relación nunca volvería a ser la misma, pero también reconocía que Mauricio estaba cambiando, al menos por Elisa. Laura entró en la sala con una sonrisa traviesa. ¿Mauricio fue por Elisa hoy otra vez? Sí, respondió Daniela sin mirar, enfocada en su tarea. Se está esforzando por pasar más tiempo con ella. Laura se cruzó de brazos, observándola. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Daniela finalmente levantó la vista suspirando. Es complicado, Laura. Por un lado, estoy contenta de que esté tratando de ser un mejor padre, pero por otro, no puedo evitar pensar en todo lo que pasó antes. No es fácil olvidar. No tienes que olvidar, dijo Laura, acercándose. Pero tal vez puedes encontrar una manera de perdonar, no por él, sino por ti misma. Las palabras de Laura resonaron en Daniela. Aunque no quiso admitirlo, había cargado con tanto resentimiento y dolor durante años que a veces olvidaba cómo era vivir sin ese peso. Quizás era hora de empezar a soltar un poco. Esa noche, Mauricio decidió llevar a Elisa a cenar en un pequeño restaurante que había descubierto recientemente. No era el tipo de lugar al que solía ir, pero sabía que a Elisa le encantaría. Había globos en las mesas, un menú infantil con dibujos para colorear y un ambiente relajado que lo hacía sentir menos fuera de lugar. ¿Puedo pedir una hamburguesa, papá?, preguntó Elisa mientras examinaba el menú con entusiasmo. Por supuesto, respondió Mauricio, sonriendo al verla tan feliz. ¿Y qué tal un helado de postre? Sí, exclamó ella, saltando en su asiento mientras esperaban la comida. Mauricio sacó el dibujo que Elisa le había dado en la escuela. Sabes, estuve pensando en este dibujo. Es tan bonito que creo que deberíamos hacer algo especial con él. ¿Cómo qué?, preguntó Elisa, curiosa. Tal vez podríamos enmarcarlo y ponerlo en la casa, sugirió. Así todos lo podrán ver cuando nos visiten. Elisa sonrió ampliamente. Me encanta la idea. Papá. La cena transcurrió tranquila, llena de risas y conversaciones sobre cosas simples, pero significativas. Mauricio no podía evitar sentirse agradecido por estos momentos. Por años, había estado tan atrapado en su trabajo y en su imagen pública que se había perdido muchas de estas pequeñas alegrías. Al final de la noche, cuando regresaron a la casa de Laura, Elisa estaba agotada pero feliz. Mauricio la llevó en brazos hasta la puerta, donde Daniela lo recibió con una mirada cautelosa pero amable. Gracias por traerla, dijo Daniela tomando a Elisa para acostarla. Gracias por dejarme pasar tiempo con ella, respondió Mauricio. Es lo mejor que tengo ahora. Daniela lo miró por un momento antes de asentir. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Daniela, dijo él antes de regresar a su auto con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras Mauricio regresaba a la mansión,
Pensó en cómo estos pequeños momentos con Elisa lo estaban cambiando. Ya no quería ser el hombre que había sido antes. Quería ser alguien digno del amor de su hija y algún día del respeto de Daniela. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. El día había llegado. Daniela daría su primera entrevista formal para un medio local. Desde que Marisol le propuso la idea, no había dejado de sentir nervios. Sabía que esta era una gran oportunidad para compartir su historia y dar visibilidad al proyecto que tanto trabajo le había costado construir. Sin embargo, la idea de exponerse públicamente la llenaba de dudas. No quería revivir los momentos más dolorosos de su vida, pero también entendía que hablar de ellos era necesario para mostrar el proceso de superación que tantas mujeres necesitaban escuchar. En casa de Laura, Elisa observaba a su madre mientras se preparaba frente al espejo. Daniela había elegido un vestido sencillo pero elegante, en tonos claros, que reflejaba su nueva etapa. Sobria, fuerte, pero con una calidez inquebrantable. «Mamá, ¿por qué estás tan arreglada?», preguntó Elisa desde la cama, con su osito de peluche en brazos. Daniela sonrió mientras se giraba hacia su hija. «Hoy voy a hablar con unas personas que quieren saber cómo estamos saliendo adelante. Quieren escuchar nuestra historia». «Cariño, ¿van a hablar de papá?», preguntó Elisa con curiosidad. Daniela titubeó por un momento antes de responder. «Tal vez un poco, pero lo más importante es hablar de todo lo que hemos aprendido juntas». Elisa pareció satisfecha con la respuesta y volvió a jugar con su osito. Mientras Daniela terminaba de prepararse, Laura llegó poco después para llevar a Elisa a la escuela, dejando a Daniela lista para enfrentarse a su entrevista. Cuando llegó al pequeño estudio de grabación, Daniela fue recibida por Marisol y un equipo de producción que la trató con mucho respeto y profesionalismo. El periodista encargado de la entrevista, Miguel Herrera, era conocido por su tono cálido y empático, algo que ayudó a calmar los nervios de Daniela. «Gracias por aceptar esta entrevista, Daniela», dijo Miguel mientras tomaban asiento frente a las cámaras. «Sé que no debe ser fácil hablar de tu historia, pero estoy seguro de que inspirará a muchas personas». Daniela asintió con una sonrisa tímida. «Gracias por darme esta oportunidad. Espero que lo que comparta pueda ayudar a otras mujeres que están pasando por algo similar». La entrevista comenzó con preguntas sobre su vida antes de casarse con Mauricio. Daniela habló con nostalgia de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo conoció a Mauricio cuando ambos eran jóvenes y llenos de sueños. «Él era ambicioso y eso me atrajo», confesó. «Pero con el tiempo esa ambición se convirtió en algo que empezó a alejarnos». Cuando la conversación giró hacia los momentos difíciles de su matrimonio, Daniela respiró hondo antes de continuar. Habló de las humillaciones públicas, de los años en que sacrificó su propia felicidad para mantener la familia unida, y del momento en que decidió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. «¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso tan valiente?», preguntó Miguel con genuino interés. «Mi hija», respondió Daniela sin dudar. «Elisa fue mi mayor motivación. No quería que creciera viendo a su madre aceptar menos de lo que merecía. Quería enseñarle que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar cuán difícil parezca». El tono de la entrevista cambió cuando Miguel le pidió que hablara sobre su proyecto. Daniela, ahora más relajada, explicó cómo había comenzado a trabajar con mujeres en situaciones vulnerables, ayudándolas a reconstruir sus vidas y recuperar su autoestima. «Creo que todas tenemos una fuerza interior que a veces olvidamos que existe. Mi objetivo es ayudar a otras mujeres a redescubrir esa fuerza». La entrevista terminó con un mensaje de esperanza de Daniela, quien animó a todas las mujeres que la veían a no rendirse, sin importar las adversidades. Cuando las cámaras se apagaron, Miguel la felicitó por su valentía. «Eres un ejemplo para muchas personas, Daniela. Gracias por compartir tu historia». Mientras tanto, Mauricio había decidido ver la entrevista en vivo desde la mansión. Cuando encendió la televisión y vio a Daniela en la pantalla, se quedó inmóvil. Se veía serena, segura de sí misma, como una mujer completamente distinta a la que recordaba. Sus palabras lo golpearon con fuerza, especialmente cuando habló de Elisa como su mayor motivación. Por primera vez, Mauricio comprendió que no solo había perdido a su esposa,
Había perdido la oportunidad de construir una vida con una mujer extraordinaria. La admiración que sentía en ese momento era innegable, pero también venía acompañada de una profunda tristeza por todo lo que había dejado escapar. Cuando la entrevista terminó, Mauricio apagó la televisión y se quedó sentado en silencio. Sabía que tenía que hacer algo más, algo que demostrara no solo a Daniela, sino también a sí mismo, que era capaz de cambiar. Esa tarde, Mauricio decidió visitar a Daniela en la biblioteca. No quería interrumpir su día de trabajo, pero sentía que necesitaba hablar con ella después de ver la entrevista. Cuando llegó, la encontró organizando libros en uno de los estantes. Se detuvo por un momento, observándola en silencio antes de acercarse. «Daniela», dijo suavemente para no asustarla. Ella se giró, claramente sorprendida al verlo allí. «Mauricio, ¿qué haces aquí?» «Vi tu entrevista», respondió él, metiendo las manos en los bolsillos. «Quería decirte que fue increíble. Estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo». Daniela lo miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. «Gracias, significa mucho para mí que lo digas». «De verdad lo digo», insistió Mauricio. «Sé que he cometido muchos errores, pero estoy tratando de ser alguien mejor, y mucho de eso es gracias a ti». Daniela respiró profundamente, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque las palabras de Mauricio parecían sinceras, todavía había heridas que no habían sanado. «Mauricio, agradezco que estés tratando de cambiar, pero recuerda que este camino es tuyo, no mío. Yo ya estoy avanzando». Mauricio asintió, entendiendo el mensaje. «Lo sé, solo quería que supieras cómo me siento, y también quiero seguir ayudando en lo que pueda. Si me lo permites, eso depende de ti», respondió Daniela. «Si realmente estás comprometido, entonces demuéstralo con acciones, no solo palabras». Mauricio sonrió levemente. «Lo haré». Esa noche, mientras Daniela repasaba mentalmente la entrevista y el inesperado encuentro con Mauricio, se dio cuenta de algo importante. Aunque él estaba cambiando, ella había encontrado su propio camino y no pensaba desviarse de él. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero también sabía que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra para Daniela. Elisa la despertó temprano, emocionada por mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela. Era un paisaje similar al que ya le había mostrado a Mauricio, pero esta vez, las figuras de palitos eran solo ella y su madre. Rodeadas de flores y un sol brillante, Daniela sonrió, aunque no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al notar la ausencia de Mauricio en el dibujo. Sin embargo, sabía que era natural. Elisa estaba adaptándose a esta nueva dinámica familiar, tal como ella misma lo estaba haciendo. «¿Te gusta, mamá?», preguntó Elisa con una sonrisa amplia. «Me encanta, mi amor. ¿Lo colgamos en la pared de tu cuarto?», respondió Daniela, mientras acariciaba el cabello de su hija. «Sí», exclamó Elisa corriendo a buscar cinta adhesiva para colocarlo. Mientras Daniela la observaba, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Elisa estaba creciendo en un ambiente de amor y estabilidad, algo que Daniela había prometido construir para ella desde el día en que decidió dejar a Mauricio. Pero en el fondo, sabía que todavía quedaban piezas por resolver. Por su parte, Mauricio había pasado la noche reflexionando sobre su última conversación con Daniela. Aunque su relación seguía siendo distante, sentía que cada interacción le daba una pequeña oportunidad de demostrar que realmente estaba cambiando. Decidió que, si quería reconstruir algo de lo que había perdido, tenía que seguir actuando con sinceridad y paciencia. Esa tarde, Mauricio se presentó en la biblioteca comunitaria sin avisar, como había hecho el día anterior. Esta vez no venía a hablar con Daniela, sino a ayudar. Llevaba consigo varias cajas de libros que había recolectado de su propia casa y de donaciones de amigos y conocidos. Cuando entró, Marisol lo recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Otra vez por aquí, señor Delgado?», preguntó con una sonrisa traviesa. Mauricio asintió, dejando las cajas sobre una mesa. «Quiero ayudar. Sé que la biblioteca siempre necesita libros, y pensé que estos podrían ser útiles». Marisol revisó el contenido de las cajas y quedó impresionada. Había una selección de novelas, libros de historia
e incluso material educativo para niños. Esto es maravilloso. Muchas gracias. Es lo menos que puedo hacer, respondió Mauricio. Quiero apoyar el trabajo que están haciendo aquí. Daniela, que estaba en otra sala organizando materiales, notó la llegada de Mauricio y decidió acercarse. Al verlo con las cajas de libros, no pudo evitar preguntarse si este nuevo lado de él era genuino o simplemente una estrategia para ganarse su confianza. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Traje libros para la biblioteca, respondió Mauricio, girándose hacia ella. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Daniela lo miró fijamente por un momento, tratando de descifrar sus intenciones. Finalmente suspiró y asintió. Gracias. Siempre hacen falta libros. Mauricio sonrió levemente. Aunque no era mucho, ese pequeño gesto de aceptación por parte de Daniela significaba mucho para él. Esa noche, Daniela tuvo una reunión con Marisol y otras mujeres del equipo para planificar un próximo evento importante, una feria comunitaria que incluiría talleres, charlas y actividades para familias enteras. El objetivo era recaudar fondos para el programa y al mismo tiempo fortalecer la red de apoyo entre las mujeres de la comunidad. Necesitamos conseguir patrocinadores para cubrir los costos de los materiales y la logística, dijo Marisol, revisando una lista. ¿Alguna idea? Daniela dudó antes de hablar. Tal vez Mauricio pueda ayudar. Ha estado intentando involucrarse más y tiene contactos que podrían ser útiles. Marisol levantó una ceja, sorprendida por la sugerencia. ¿Estás segura? Es un gran paso. Lo sé, respondió Daniela. Pero si realmente quiere demostrar que ha cambiado, esta es su oportunidad. Al día siguiente, Daniela decidió hablar con Mauricio sobre la feria, aunque todavía le costaba confiar completamente en él. Sentía que debía darle la oportunidad de demostrar su compromiso. Mauricio la recibió con una mezcla de curiosidad y esperanza. Cuando ella lo llamó para reunirse en un café cercano, era la primera vez en mucho tiempo que Daniela lo buscaba voluntariamente, y él sabía que debía manejar la situación con cuidado. Gracias por venir, dijo Daniela, sentándose frente a él. Gracias a ti por llamarme, respondió Mauricio, tratando de no sonar demasiado ansioso. Daniela respiró profundamente antes de explicar el proyecto de la feria comunitaria y cómo podía ayudar. Necesitamos patrocinadores que puedan cubrir algunos costos. Sé que tienes contactos que podrían estar interesados en apoyar algo como esto. Mauricio asintió, tomando nota mentalmente de lo que decía. Por supuesto, haré algunas llamadas y veré qué puedo conseguir. Pero esto no es solo sobre contactos. Mauricio, continuó Daniela, si decides ayudarnos, quiero que lo hagas porque realmente crees en lo que estamos haciendo, no porque quieras probar algo. Lo entiendo, respondió él, mirándola a los ojos, y quiero que sepas que esto no es para ganar puntos contigo. Creo en este proyecto y en todo lo que estás logrando. Es algo que vale la pena apoyar. Daniela lo observó por un momento antes de asentir. Está bien, confiaré en ti para esto. En los días siguientes, Mauricio cumplió con su palabra. No solo consiguió varios patrocinadores para la feria, sino que también se ofreció a cubrir algunos costos personalmente. Aunque no hizo alarde de ello, su apoyo no pasó desapercibido para Daniela ni para el resto del equipo. El día de la feria, Mauricio llegó temprano para ayudar a instalar los puestos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras trabajaba junto a los demás voluntarios, notó que muchas de las mujeres lo miraban con menos desconfianza que antes. Sabía que el camino para ganarse su respeto sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Cuando Daniela llegó con Elisa, la feria ya estaba en pleno apogeo. Había música, risas y un ambiente de camaradería que llenaba el aire. Elisa corrió a buscar a Mauricio, quien la recibió con un abrazo. «Papá, esto está increíble», exclamó la niña emocionada. «¿Te gusta, princesa?», preguntó Mauricio sonriendo. «Es todo gracias a tu mamá y su equipo». Daniela, que estaba observando desde la distancia, sintió un extraño calor en el pecho al ver a Mauricio y Elisa juntos. Aunque todavía había mucho por resolver, no podía negar que Mauricio estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser un mejor padre y una mejor persona. Esa noche,
Mientras recogían los últimos materiales después de la feria, Daniela se acercó a Mauricio. «Gracias por tu ayuda hoy. Fue un éxito. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de esto», respondió Mauricio. «Significa mucho para mí». Daniela asintió, sintiendo que, aunque el camino seguía siendo incierto, tal vez había esperanza para un nuevo comienzo, incluso si ese comienzo era como dos personas trabajando juntas por un propósito mayor. El sol brillaba con fuerza al día siguiente de la feria comunitaria, como si reflejara el éxito del evento. La energía en la biblioteca estaba en su punto más alto, y las mujeres del equipo no dejaban de comentar los resultados positivos. Habían recaudado una cantidad significativa de fondos, pero, más importante aún, habían conectado con nuevas personas interesadas en colaborar con el proyecto. Daniela estaba satisfecha, pero también exhausta. La intensidad de las últimas semanas comenzaba a pesarle, tanto física como emocionalmente. Mientras organizaba algunos materiales sobrantes en la biblioteca, recibió un mensaje de Mauricio. «¿Puedo pasar por la biblioteca para hablar contigo? Es importante». Daniela leyó el mensaje con cautela. Aunque las cosas entre ellos habían mejorado ligeramente, todavía era cuidadosa en cómo manejaba su relación con él. Tras unos minutos de reflexión, respondió: «Está bien, ven después de las 5, cuando termine el turno». Mauricio llegó puntual, con una expresión seria pero tranquila. Llevaba en las manos un sobre que parecía contener documentos importantes. Daniela lo observó con curiosidad mientras él se sentaba frente a ella en una de las mesas de lectura. «Gracias por verme», dijo Mauricio, rompiendo el silencio. «De nada. ¿Qué es lo que querías hablar?», preguntó Daniela, cruzándose de brazos. Mauricio respiró hondo antes de sacar los documentos del sobre. «Son los papeles del divorcio, ya firmé todo». Daniela se quedó en silencio por un momento, sorprendida. Aunque sabía que este momento llegaría eventualmente, no esperaba que Mauricio lo hiciera tan rápido ni con tanta disposición. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, mirándolo fijamente. Mauricio sostuvo su mirada, con una mezcla de tristeza y sinceridad en sus ojos. «Porque entiendo que no puedo obligarte a quedarte conmigo. Por años, tomé decisiones pensando solo en mí, y eso nos llevó a este punto. Pero si quiero que tú y Elisa sean felices, tengo que dejar de aferrarme a lo que ya no existe». Las palabras de Mauricio eran claras y honestas, y Daniela no podía evitar sentir una punzada en el pecho. Por más que había deseado escuchar ese tipo de comprensión de su parte durante años, ahora que llegaba, era difícil procesarlo. «Esto no es solo por el divorcio», continuó Mauricio. «Es por mí también. Me he dado cuenta de que necesito cambiar. No solo por ustedes, sino por mí mismo. He pasado demasiado tiempo siendo alguien que no quiero ser». Daniela tomó los documentos y los revisó rápidamente. Todo estaba en orden. Sin embargo, antes de dar una respuesta, decidió abordar lo que realmente estaba sintiendo. «Mauricio, me alegra que finalmente estés reflexionando sobre tus errores. Pero quiero que sepas algo. Mi vida ya no depende de ti. Estoy construyendo algo para mí y para Elisa, y eso no cambiará, con o sin este divorcio». «Lo sé», dijo Mauricio, asintiendo con la cabeza, «y estoy orgulloso de lo que has logrado. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte, de la forma que necesites». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para ambos. Daniela tomó tiempo para reflexionar sobre lo que significaba este nuevo capítulo en su vida, aunque la firma de los papeles del divorcio marcaba un cierre definitivo. No sentía odio ni rencor hacia Mauricio. En su lugar, sentía un profundo agradecimiento por las lecciones aprendidas y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Por otro lado, Mauricio comenzó a involucrarse aún más en los proyectos de la biblioteca y en la vida de Elisa. Sabía que su papel en la vida de Daniela había cambiado para siempre, pero también entendía que aún podía ser un padre presente y un aliado en el trabajo que ella lideraba. Unos días después, Daniela organizó una reunión del equipo para discutir los próximos pasos del proyecto. Mauricio asistió como colaborador, pero se mantuvo en un segundo plano, dejando que Daniela tomara el liderazgo. Verla hablar con tanta pasión y claridad frente al grupo solo reafirmó su admiración por ella. Al final de la reunión, mientras todos recogían sus cosas,
Marisol se acercó a Daniela con una sonrisa. Tienes algo especial, Daniela. No solo estás cambiando tu vida, sino también la de muchas otras personas. Gracias. Marisol, respondió Daniela conmovida. Solo intento hacer lo mejor que puedo. Lo estás logrando, dijo Marisol antes de despedirse. Mauricio, que había estado observando desde la distancia, se acercó con cautela. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Daniela asintió, señalando una esquina más tranquila de la sala. ¿Qué pasa? Mauricio sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y se lo entregó. Es algo que escribí para ti y para Elisa. No esperaba dártelo hoy, pero creo que es el momento. Daniela tomó el cuaderno con curiosidad y lo abrió. En la primera página había un mensaje simple pero poderoso. A las 2 mujeres que me enseñaron lo que realmente importa en la vida. Las siguientes páginas estaban llenas de pensamientos y reflexiones de Mauricio sobre su proceso de cambio. Recuerdos con Elisa y los momentos que había compartido con Daniela. Cada palabra era un testimonio de su crecimiento personal y de su intención de ser un mejor hombre. Daniela lo miró, con los ojos llenos de emoción contenida. Gracias, Mauricio. Esto significa mucho para mí. Solo quería que supieras cuánto valoro todo lo que hemos pasado, incluso los momentos difíciles, respondió él. Y que aunque nuestras vidas tomen caminos diferentes, siempre estaré aquí para ti y para Elisa. Esa noche, mientras Daniela leía el cuaderno en casa, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, se dio cuenta de que podía cerrar ese capítulo de su vida sin resentimientos, con la certeza de que había hecho lo correcto para ella y para Elisa. Elisa, que había estado jugando en su cuarto, se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué estás leyendo, mamá?, preguntó. Algo que escribió tu papá, respondió Daniela, sonriendo. Es un recordatorio de lo mucho que te quiere. ¿Papá va a seguir viniendo a vernos?, preguntó Elisa con curiosidad. Sí, siempre, dijo Daniela abrazándola. Y aunque ahora vivimos en casas diferentes, seguimos siendo una familia. Con el tiempo, Mauricio y Daniela encontraron una nueva forma de coexistir. Aunque sus caminos ya no estaban entrelazados como antes, lograron construir una relación basada en el respeto y el amor por Elisa. Ambos sabían que el futuro no sería perfecto, pero también sabían que habían aprendido a valorar lo que realmente importaba. El día comenzó con un aire diferente, como si el universo conspirara para marcar el inicio de algo nuevo. Daniela, después de semanas de trabajo arduo y emocional, finalmente se sentía en paz con las decisiones que había tomado. Elisa corría por la sala con su energía habitual, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Daniela la observó con una sonrisa, agradecida por la estabilidad que ambas habían logrado construir. Esa tarde, la biblioteca comunitaria celebraba un pequeño evento para agradecer a los patrocinadores y voluntarios que habían hecho posible la feria comunitaria. Mauricio asistió como invitado, pero decidió llegar temprano para ayudar con los últimos preparativos. Aunque había dejado claro que no buscaba reconocimiento, su presencia constante había comenzado a ganarse la confianza del equipo. Cuando Daniela llegó con Elisa, el lugar ya estaba lleno de vida. Había mesas decoradas con flores, música suave en el fondo y un ambiente de camaradería que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Elisa corrió inmediatamente hacia Mauricio, quien estaba ayudando a ajustar uno de los carteles en la entrada. «¡Papá!», gritó con entusiasmo, abrazándolo por la cintura. «Hola, princesa», respondió Mauricio, inclinándose para abrazarla. «¿Estás lista para divertirte?» «Sí», exclamó ella, señalando una mesa llena de bocadillos. «¿Puedo comer uno de esos pastelitos?» Mauricio rió y asintió. «Claro que sí, pero primero ve y saluda a tu mamá». Elisa corrió de vuelta hacia Daniela, dejando a Mauricio con una mezcla de felicidad y melancolía. Aunque sabía que nunca recuperaría lo que había perdido con Daniela, estaba agradecido por estos pequeños momentos con su hija. El evento comenzó con palabras de agradecimiento de Marisol, quien destacó el esfuerzo colectivo que había hecho posible el éxito del proyecto. «Este es solo el principio», dijo, dirigiéndose a los asistentes. «Gracias a todos ustedes, estamos construyendo algo que puede cambiar vidas, no solo en esta comunidad, sino más allá».
Cuando Daniela subió al pequeño escenario para hablar, la sala se llenó de aplausos. Aunque todavía sentía nervios al hablar en público, su confianza había crecido enormemente en las últimas semanas. Con una sonrisa tranquila, agradeció a todos por su apoyo y compartió algunas palabras sobre lo que significaba para ella este proyecto. «Para mí, este no es solo un trabajo», dijo, mirando al público. «Es una forma de retribuir todo lo que la vida me ha enseñado. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. Y esa esperanza es lo que quiero compartir con todas las mujeres que toquen este lugar». Mauricio, que estaba al fondo de la sala, observaba en silencio. Cada palabra de Daniela lo llenaba de admiración. Ya no la veía solo como la mujer que había sido su esposa, sino como alguien que había encontrado su propósito y estaba cambiando el mundo a su manera. Después del evento, mientras los asistentes disfrutaban de la comida y la música, Daniela se acercó a Mauricio, quien estaba sentado en una de las mesas, observando a Elisa jugar con otros niños. «Gracias por venir y por toda la ayuda», dijo Daniela, sentándose frente a él. «No tienes que agradecerme», respondió Mauricio. «Es un honor ser parte de esto, aunque sea en pequeña medida». Hubo un breve silencio entre ellos, uno que no era incómodo sino reflexivo. Daniela finalmente habló, rompiendo la barrera que aún quedaba. «He notado que realmente estás cambiando, Mauricio, y aunque no sé qué depara el futuro, quiero que sepas que estoy agradecida por el esfuerzo que estás haciendo». Mauricio levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. «Gracias, Daniela. Eso significa mucho para mí. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero estoy tratando de hacer algo bueno con lo que queda». Daniela asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había llegado a un entendimiento con él. Aunque sus caminos eran distintos, había un respeto mutuo que antes no existía. Mientras la tarde avanzaba, Elisa convenció a sus padres de jugar juntos en una pequeña actividad de manualidades organizada para los niños. Mauricio y Daniela, aunque al principio tímidos, terminaron riendo mientras ayudaban a Elisa a construir un castillo de cartón decorado con colores brillantes. Para los demás, parecían una familia unida, pero para ellos era un recordatorio de que podían encontrar momentos de felicidad incluso en su nueva dinámica. Cuando el sol comenzó a ponerse, el evento llegó a su fin. Los asistentes se despidieron con palabras de agradecimiento y promesas de seguir colaborando en el futuro. Mauricio ayudó a recoger las últimas mesas, mientras Daniela hablaba con Marisol sobre los próximos pasos del proyecto. Antes de irse, Mauricio se acercó a Daniela y Elisa en el estacionamiento. «Gracias por permitirme ser parte de esto», dijo, mirando a ambas. «Significa más de lo que puedo expresar. Gracias a ti por comprometerte», respondió Daniela. «Sé que Elisa está feliz de tenerte cerca, y eso es lo que importa». «¿Puedo llevarla mañana a la escuela?», preguntó Mauricio. «Con cautela, claro», dijo Daniela, sorprendida por lo natural que le resultaba decirlo ahora. «Nos vemos en la mañana». Mauricio se despidió con una sonrisa y subió a su auto. Mientras conducía de regreso a casa, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que nunca volvería a tener lo que había perdido con Daniela, pero también sabía que había encontrado una nueva forma de estar presente en su vida y en la de Elisa. Esa noche, mientras Daniela preparaba a Elisa para dormir, la pequeña se acurrucó junto a ella. «Mamá, hoy fue un día muy bonito», dijo con voz somnolienta. «Sí, lo fue», respondió Daniela, acariciando su cabello. «¿Qué fue lo que más te gustó?» «Que tú y papá jugaron conmigo», murmuró Elisa, cerrando los ojos. «Ojalá podamos hacerlo más seguido». Daniela sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque el camino había sido difícil, sabía que estaba construyendo una vida llena de amor y fortaleza para su hija. Y eso era lo único que importaba. Las semanas siguientes al evento comunitario fueron un torbellino de actividades para Daniela. Su proyecto seguía creciendo, atrayendo la atención de más mujeres y organizaciones interesadas en colaborar. Cada día era una mezcla de desafíos y pequeñas victorias que la llenaban de orgullo, pero entre toda la agitación también encontró momentos de tranquilidad con Elisa.
momentos que se aseguraba de valorar como el tesoro más importante de su vida. Por su parte, Mauricio continuaba involucrándose en las actividades del proyecto, no como protagonista, sino como un colaborador silencioso pero efectivo. Había conseguido nuevos contactos que estaban dispuestos a apoyar las iniciativas de Daniela, y aunque siempre lo hacía desde un segundo plano, cada esfuerzo demostraba que sus intenciones eran sinceras. Una tarde, Daniela recibió una llamada inesperada de una organización internacional que había escuchado sobre su trabajo. Querían invitarla a dar una conferencia en un evento en Ciudad de México para hablar sobre su experiencia y cómo había convertido su historia en una herramienta para ayudar a otras mujeres. Al principio, la idea de hablar frente a una audiencia tan grande la intimidó, pero después de reflexionar, aceptó. Sabía que esta era una oportunidad para llevar su mensaje más lejos. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con Elisa. Me invitaron a dar una conferencia, cariño. Hablaré sobre todo lo que hemos aprendido juntas. ¿Hablarás de mí también?, preguntó Elisa con una sonrisa traviesa. Claro que sí, respondió Daniela riendo. Eres una parte muy importante de nuestra historia. Elisa asintió orgullosa y luego añadió, ¿papá va a ir? La pregunta tomó a Daniela por sorpresa, aunque Mauricio había estado presente en muchos aspectos recientes de su vida, no había considerado invitarlo a un evento tan personal. Sin embargo, al ver la emoción en los ojos de Elisa, decidió que tal vez no era una mala idea. Mauricio recibió la invitación de Daniela con una mezcla de sorpresa y gratitud, aunque no estaba seguro de si su presencia sería bien recibida por el resto de los asistentes. Aceptó de inmediato. Para él, esta era otra oportunidad de demostrar su apoyo y orgullo por lo que Daniela había logrado. El día del evento llegó rápidamente. La sala estaba llena de personas de diferentes lugares y antecedentes, todas interesadas en escuchar las historias de superación y resiliencia que se presentarían. Mauricio llegó temprano, tomando un asiento discreto al fondo de la sala. No quería robar la atención, pero quería asegurarse de estar allí para apoyar a Daniela. Cuando Daniela subió al escenario, el público la recibió con un cálido aplauso. Vestida con un traje sencillo pero elegante, se veía segura y serena. Comenzó su discurso agradeciendo a la organización por la oportunidad y luego compartió su historia con una honestidad que conmovió a todos los presentes. Durante años, creí que mi valor dependía de cómo otros me veían, dijo, mirando al público. Permití que el miedo y las expectativas me definieran, pero un día me di cuenta de que tenía que cambiar. No solo por mí, sino por mi hija, Elisa. Ella me enseñó que siempre hay una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Mientras hablaba, Mauricio no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Cada palabra de Daniela resonaba en él, recordándole no solo sus errores, sino también el poder de la transformación. Por primera vez, no se sintió avergonzado de estar asociado con su historia, sino agradecido de haber sido parte de su viaje, aunque fuera de manera indirecta. El momento más poderoso del discurso llegó cuando Daniela habló sobre el proyecto comunitario. Este trabajo no es solo para ayudar a otras mujeres, también es para honrar el camino que he recorrido. Cada mujer que pasa por este programa me recuerda que todas tenemos una fuerza interior que a veces olvidamos, y mi misión es ayudarles a encontrarla. La sala estalló en aplausos cuando terminó, y Daniela bajó del escenario con una sonrisa que reflejaba no solo alivio, sino también un profundo sentido de logro. Al regresar a su lugar, vio a Mauricio esperándola cerca de la salida. Aunque había una multitud de personas que querían hablar con ella, decidió acercarse a él primero. «Lo hiciste increíble», dijo Mauricio, con sinceridad en su voz. «Gracias», respondió Daniela con una leve sonrisa. «Y gracias por venir. Significa mucho para Elisa y para mí». «Siempre estaré aquí para ustedes», respondió Mauricio. Y por primera vez, esas palabras no sonaron como una promesa vacía, sino como un compromiso real esa noche. De regreso en casa, Daniela reflexionó sobre todo lo que había pasado. Sentada en el sofá con una taza de té, observó a Elisa dibujar en la mesa del comedor. Aunque su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, sentía una paz que no había sentido en años.
Cuando Elisa terminó su dibujo, corrió hacia Daniela para mostrárselo. Era un retrato de las 3 figuras que habían aparecido en su primer dibujo: ella, su mamá y su papá. Pero esta vez, las figuras estaban unidas por una línea curva que las conectaba, como si estuvieran formando un círculo. «¿Qué significa esto, cariño?», preguntó Daniela, señalando la línea. «Significa que siempre estamos juntos, aunque no vivamos en la misma casa», respondió Elisa. Con la lógica simple pero poderosa de un niño, Daniela sintió un nudo en la garganta mientras abrazaba a Elisa. «Tienes toda la razón, mi amor. Siempre seremos una familia». Mientras Mauricio estaba en su propia casa esa misma noche, revisó una foto que había tomado en el evento. Era de Daniela en el escenario, con una luz cálida que parecía envolverla. Guardó la foto en su escritorio y suspiró, sintiendo que, aunque su relación con Daniela nunca volvería a ser la misma, habían encontrado una manera de coexistir y de trabajar juntos por el bien de Elisa. Con el tiempo, el proyecto de Daniela continuó creciendo, y Mauricio siguió apoyándolo de manera constante. Aunque sus caminos eran diferentes, ambos sabían que siempre estarían conectados por algo más grande que ellos mismos: el amor por su hija y el respeto mutuo que habían aprendido a construir. El clima era cálido aquella mañana, el sol brillaba con intensidad y las calles estaban llenas de vida. Daniela y Elisa se preparaban para una actividad especial, una reunión comunitaria donde se anunciarían los resultados del último proyecto de la biblioteca. Este día era especialmente significativo, ya que marcaba el primer aniversario del proyecto que Daniela había ayudado a construir desde cero. Elisa, emocionada como siempre, no paraba de hablar mientras se ponía sus zapatos. «Mamá, ¿crees que papá venga hoy? Me dijo que iba a intentar llegar temprano». «Sí, cariño, seguro estará allí», respondió Daniela mientras terminaba de preparar unos documentos. Aunque todavía había una distancia emocional entre ella y Mauricio, no podía negar que él había demostrado un compromiso genuino con Elisa y con el proyecto. Poco a poco, había aprendido a valorar su esfuerzo. La reunión comunitaria se llevó a cabo en el mismo parque donde meses atrás había comenzado todo. Las mesas estaban decoradas con manteles coloridos y flores frescas, y un escenario pequeño se había montado para las presentaciones. Mujeres de todas las edades se reunieron con sus familias, y la atmósfera estaba cargada de energía positiva. Mauricio llegó puntualmente, vestido de manera sencilla pero con una actitud serena. Llevaba en sus manos un ramo de flores, algo que había decidido llevar como un gesto para Daniela, no para reconquistarla, sino para mostrarle su respeto y admiración por lo que había logrado. Cuando Elisa lo vio, corrió hacia él con una sonrisa brillante. «Papá, ¿viniste?», exclamó abrazándolo con fuerza, abrazándolo. «Claro que sí, princesa. No me perdería esto por nada del mundo», respondió Mauricio, levantándola en sus brazos. Daniela los observó desde lejos, sintiendo una mezcla de emociones, aunque sabía que nunca volvería a tener una relación romántica con Mauricio. No podía negar que verlo tan presente en la vida de Elisa le daba tranquilidad. Cuando Mauricio se acercó, ella lo saludó con una sonrisa cordial. «Gracias por venir», dijo Daniela, aceptando el ramo de flores. «Son hermosas». «Es lo menos que podía hacer», respondió Mauricio. «Hoy es un día importante y quería estar aquí para apoyarte». Daniela asintió agradecida y luego se excusó para subir al escenario. Una vez allí, tomó el micrófono y miró al público con una mezcla de nervios y orgullo. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, con una sonrisa cálida. «Hace un año, iniciamos este proyecto con un simple objetivo: ayudar a las mujeres a redescubrir su fuerza interior. Hoy, mirando a todas las personas reunidas aquí, puedo decir con certeza que hemos logrado mucho más que eso». Mientras Daniela hablaba, Mauricio la observaba desde la multitud. Cada palabra que decía lo llenaba de admiración. La mujer que estaba frente a él no solo era la madre de su hija, sino también una líder, una inspiración para todos los que la rodeaban. «Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas», continuó Daniela, mirando a Marisol y al resto del equipo. «Pero también quiero agradecer a alguien que, aunque fue parte de mi pasado,
Ha demostrado que siempre es posible cambiar y apoyar un buen propósito, Mauricio. Gracias por tu compromiso con este proyecto y por ser un gran padre para Elisa. La mención tomó a Mauricio por sorpresa y sintió que los ojos de todos se dirigían hacia él, aunque normalmente habría sentido incomodidad en una situación así. Esta vez solo sintió orgullo, asintió con una leve sonrisa, agradeciendo en silencio a Daniela por sus palabras. El público aplaudió con entusiasmo, y cuando Daniela terminó su discurso, se bajó del escenario con una sensación de alivio y satisfacción. Mauricio se acercó, todavía procesando lo que ella había dicho. «Gracias por eso», dijo con una sonrisa sincera. «Te lo ganaste», respondió Daniela, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que Elisa está muy orgullosa de ti, y yo también». Después del evento, mientras los asistentes se dispersaban, Mauricio y Daniela se sentaron en un banco cercano mientras Elisa jugaba con otros niños. Era un momento tranquilo, un respiro después de toda la emoción del día. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mauricio, rompiendo el silencio. «Cansada pero feliz», respondió Daniela, mirando a Elisa. «Este proyecto significa mucho para mí, pero lo que más me importa es que Elisa crezca viendo que siempre podemos superar nuestras dificultades». «Lo está viendo», dijo Mauricio con convicción, «y estoy seguro de que también está aprendiendo mucho de ti. Eres un ejemplo increíble para ella». Daniela sonrió, sintiendo que las palabras de Mauricio eran genuinas. «Gracias, pero no lo hago sola. Tu apoyo también ha sido importante, Mauricio, aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Me alegra que hayas encontrado una forma de ser parte de esto. Siempre estaré aquí para ustedes», respondió Mauricio, mirando a Elisa mientras reía con los otros niños. «No sé qué más pueda hacer, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir ayudando en lo que sea necesario». Daniela asintió, sintiendo que, aunque las heridas del pasado todavía estaban ahí, habían comenzado a sanar por primera vez en mucho tiempo. Veía a Mauricio no como el hombre que la había herido, sino como alguien que había cambiado y estaba construyendo algo nuevo. Esa noche, de regreso en casa, Daniela reflexionó sobre todo lo que había pasado en el último año. Aunque el camino había sido difícil, sentía que finalmente estaba en un lugar donde podía mirar hacia el futuro con esperanza. Elisa, que ya estaba en pijama, se acercó a su madre con un dibujo en las manos. «Es para ti, mamá», dijo, entregándole el papel. El dibujo mostraba a Daniela en el escenario, con una multitud aplaudiendo a su alrededor. «Es hermoso, cariño», dijo Daniela, abrazándola. «Gracias. ¿Crees que algún día yo pueda hacer algo así?», preguntó Elisa, mirando a su madre con admiración. «Claro que sí», respondió Daniela con una sonrisa. «Puedes lograr lo que quieras, solo tienes que creer en ti misma». Esa noche, mientras Elisa dormía profundamente, Daniela sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque el camino no había sido fácil, sabía que todo lo que había hecho valía la pena. Ahora, con un futuro lleno de posibilidades, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Elisa a su lado y un legado de amor y fortaleza que compartir con el mundo.